Hola, hola. Esta historia fue canon en su momento y sucede justo después del secuestro de Mao Mao por el clan Shi. O sea, este en su momento fue el epílogo de la novela web número 4. Sin embargo, cuando se publicó la novela ligera, esto fue eliminado. Supongo que por ser demasiado oscuro para la personalidad de Mao Mao, ya que tal vez la alejaría de su carácter de médico. Bueno, eso creo yo. Así que después esto solo se quedó como una historia alterna. Así que hay que verlo como la historia de una Mao Mao de un mundo paralelo. Por cierto, que si quieren saber cómo termina oficialmente el libro 4, se los dejo en la descripción. Así que ya saben, cuidado con el spoiler. Cuando Mao Mao regresó al Distrito del Placer, después de que Jinshi hiciera público que él era el príncipe de la nación, Mao Mao ya no podría regresar a ser la asistente personal de él, porque sería demasiado arriesgado para ella trabajar con el príncipe de la luna, cuando todos sabían que él no quería a nadie más cerca por motivos personales. Y si había una mujer joven cerca de él, los chismes se esparcirían por todo el palacio y la reputación de Mao Mao estaría acabada. Así que por eso mismo, Jinshi no la había contratado nuevamente. Y la boticaria estaba bien con eso, ya que en el palacio interior se había quedado su padre Luomen, quien era el mejor médico que pudiera estar en el palacio, así que su ayuda no era necesaria en el consultorio médico de la corte, por lo que Mao Mao decidió que lo mejor que podía hacer era volver a atender a las personas del Distrito del Placer que a menudo no tenían el dinero suficiente para ir al médico, por lo que acudir con una boticaria era una mejor opción, gracias a los precios más accesibles y porque ella los curaba mejor que los doctores convencionales. Así que la chica, pensando en eso, abrió su farmacia en una habitación de la casa Verdigris que le rentaba a su abuela y quedaba justo a una calle y la cual era muy concurrida. De esta forma, tendría clientes sin que ellos pisaran la casa Verdigris, ya que los atendía desde una ventana. Un día llegó a visitarla a Jinshi, como ya era su costumbre, ya que después de ser declarado oficialmente como el hermano imperial y próximo regente, en caso de que algo malo le sucediera al emperador mientras que su hijo, el príncipe heredero, cumplía la mayoría de edad para hacerse cargo del trono, tenía mucho trabajo, tanto así que se veía siempre muy cansado, con ojeras pesadas debajo de los ojos, el cabello y la piel resecos y con una expresión de angustia y estrés, por lo que Mao Mao siempre se preguntaba cuándo había sido la última vez que había podido descansar, así que para ayudarle en eso, ella siempre le rentaba la mejor habitación de la casa Verdigris para que él pudiera tomar una siesta. Esto se había vuelto para ellos dos en una rutina, aunque en el palacio las personas habían comenzado a chismear sobre la amante del príncipe, ya que siempre que tenía un día de descanso, él desaparecía del palacio para ir al Distrito del Placer, lo cual le estaba dejando una muy mala reputación. Esto Jinshi lo sabía y había hecho de todo para que las personas no siguieran con esos rumores, y a pesar de que cuando él iba a visitar a Mao Mao se disfrazaba, los rumores no cesaban, por lo que decidió que era mejor ignorarlos. Sin embargo, ese día cuando fue a visitar a Mao Mao, solo llevaba su máscara que le cubría el rostro, por lo que la boticaria se dio cuenta de que estaba mucho más cansado que de costumbre, así que le dijo que iría a preparar la habitación. Mao Mao. Sí, señor. No quiero. ¿Cortesanas? Como ordene. Ya que la primera vez que Jinshi fue a dormir a la casa Verdigris, Mao Mao le había preparado una habitación muy grande con muchos lujos dignos de un rey, pero también le había incluido a las cortesanas más bellas, no solo de la casa Verdigris, sino de todo el Distrito del Placer, por si después de descansar tenía otras necesidades que satisfacer, por lo que también había incluido a otras chicas pensando en los gustos de Jinshi según Mao Mao. Sin embargo, cuando Jinshi lo vio, se ruborizó al máximo y sacó a todos afuera de la habitación. Ella pensó que había sido su culpa, ya que no había incluido a jóvenes cariñosos, pero Jinshi la sacó de sus pensamientos diciéndole que él solo necesitaba dormir y ya. Así que desde ese momento, Mao Mao solo lo conducía a la última habitación del último piso, en donde se podía apreciar la vista de todo el Distrito del Placer y también se podía ver el palacio, lo cual la hacía la mejor habitación del lugar. Y esta vez no era la excepción, solo que al llegar se le hizo extraño el intenso aroma del incienso que su abuela había puesto. Esto huele extraño. ¿Qué le pusiste al incienso?
y ella contestó que era una mezcla para relajar y dormir. Mao Mao no dijo nada más y después le indicó a Jinshi que usara la pijama que la señora había puesto en la cama, y mientras él obedecía y se cambiaba, la chica abrió las ventanas para que entrara el aire y se ventilara un poco el lugar, pero dejó el incienso prendido. Ella estaba absorta en sus pensamientos sobre cómo era que su abuela siempre le dejaba estar a solas con Jinshi y a veces de forma sugerente, y de cómo le daba un trato preferencial, ya que la anciana parecía adorar a Jinshi porque él le resultó una gran fuente de ingresos cuando compró a Mao Mao, y lo prefirió aún más cuando se enteró de que era un gran político, y por eso cada vez que viene le daba lo mejor de lo mejor, e incluso a veces parecía que quería incluir a Mao Mao en el menú. Cuando la boticaria se dio cuenta, Jinshi ya estaba en la cama y se había quedado profundamente dormido, así que Mao Mao estaba a punto de retirarse para seguir elaborando sus medicinas, cuando de pronto lo escuchó. Así que se acercó a su lado y vio que tenía una expresión de preocupación, por lo que ella pensó, ¿ah? Creo que tiene una pesadilla. Y también creyó que lo mejor para ellos dos sería que ella se quedara a su lado mientras él descansaba, para así ahuyentar a los malos sueños y que realmente pudiera dormir. Como observó que Jinshi estaba sudando mucho, ella pensó que debería de tener calor, por lo que sumergió un algodón en una copa de jugo de frutas y se lo pasó por los labios a Jinshi para que de esta forma pudiera beber un poco. Al hacer esto, Jinshi, aún dormido, reaccionó de una forma muy sugerente, lo cual hizo pensar a Mao Mao que Jinshi, con su belleza y con todas las hormonas bastante seductoras que transpiraba, era una invitación andante al pecado, ya que si alguien más que no fuera ella viera la expresión que tenía en su rostro justo ahora, le haría bastantes cosas cochino-puercosas sin dudarlo. Pero que lo bueno era que ella no sentía ese deseo. ¿Pero realmente era así? Mao Mao se quedó pensando si realmente ella carecía de ese deseo, y pensó que la única forma en la que pudiera estar con alguien sería si esa persona, de preferencia Jinshi, se acercara y le dijera que le ofrecía su cuerpo entero para que ella hiciera lo que quisiera con él, y de esta forma ella pudiera satisfacer su curiosidad acerca de los medicamentos que podría crear y probar en esa persona. Incluso podría intentar hacer crecer nuevamente las extremidades. Si pudiera probar que los dedos o los brazos podrían crecer nuevamente, sería una gran meta como boticaria, pero eso significaría que el sujeto en cuestión no podría moverse nunca más por sí mismo, y ella tendría que estarlo cuidando por el resto de su vida, alimentándolo en la boca y dándole de beber con algodones empapados, justo como lo hacía en estos momentos con Jinshi, y así podría volver a ver esta expresión todos los días durante el resto de sus vidas. Y pensó que tal vez eso sería el amor para ella, aunque nunca podría hacerlo realidad, ya que su padre adoptivo Lumen le había prohibido hacer cualquier experimento con los vivos, y además él le había enseñado cómo era ser un ser humano decente, así que por el respeto, el amor y la admiración que sentía por su maestro y padre, jamás se atrevería a hacer algo así, y se regañó a sí misma por siquiera atreverse a pensar en algo como eso con Jinshi, además de que eso era algo extraño en ella, y se dio cuenta de que esos pensamientos eran culpa del incienso que había prendido su abuela, ya que ayudaban a relajar y acercarse más a las personas, y culpó a la anciana por poner cosas tan peligrosas y dejarlos solos, ya que Jinshi era el próximo regente, y cualquier pensamiento sucio como este podría ser castigado con la muerte. De pronto, Mao Mao notó cómo Jinshi, aún en un estado somnoliento, se acercó a ella y de una forma un poco brusca la tumbó en la cama para después dejarse caer sobre ella. La chica pensó que tal vez Jinshi había podido leer su mente y por pensar en cosas tan feas, la mataría con la espada que tenía debajo de la almohada. Íbamos a continuar las cosas más tarde, ¿no? ¿Qué? ¿Acaso se despertó? Y cuando ya había aceptado el castigo, Jinshi llevó su aliento caliente al cuello de ella, lo cual hacía que sintiera bastantes cosquillas agradables. Mao Mao intentó levantarse, pero notó que Jinshi la estaba abrazando un poco fuerte, por lo que no podía liberarse fácilmente de su agarre. Así que lo miró con atención y vio que supuestamente Jinshi seguía profundamente dormido. Y Mao Mao se arrepintió de no haber preparado algunas cortesanas para cuando Jinshi despertara, pues por como la tenía sujeta era obvio que quería algo más. Pero después pensó que incluso ella podría hacerse cargo, puesto que había sido instruida como cortesana por la misma persona que había instruido a las 3 princesas más cotizadas de la casa Verdigris.
y que ella podría entretenerlo jugando al Go, cantando o bailando. Además de que sería inútil pedirle ayuda a Gao Shun, ya que siempre hacía la vista gorda cuando algo así sucedía, y además justo ahora no estaba cerca, ya que se había quedado en otra habitación ayudándole a su abuela a moler el té. Y con esos pensamientos se dejó llevar por el abrazo de Jinshi, la comodidad de la cama y el suave aroma del incienso, y sin darse cuenta cerró sus ojos quedándose dormida en el abrazo de Jinshi durante toda la noche. Esta fue una historia bastante corta, pero muy emocionante, aunque es raro ver a Mao Mao con esa actitud yandere en lugar de tsundere. Bueno, a mi parecer, pero ¿a ustedes qué les pareció? ¿Cuál final les gusta más? ¿Este o el que dejaron en la novela? Déjenme su opinión en los comentarios. Esto fue todo por este video. Yo me despido, no sin antes desearles que tengan un encantador día, tarde o noche, y también espero verlos a todos en un próximo spoiler.